Retos en cuanto a los estilos de aprendizaje, presentado por Carlos Alfredo Turpo Condori, Paralelo 4TE. Estilos de aprendizaje. La educación se centra en la capacidad del aprendiz para obtener, procesar, interpretar información y transmitirla en conocimientos significativos. Los docentes deben de aprender primero lo que posteriormente enseñarán. De ahí que necesiten identificar sus estilos de aprendizaje y enseñar de sus estudiantes a fin de impulsar procesos de enseñanza planeada acordes a las necesidades reales de los estudiantes. Visual. El aprendizaje visual, como hemos visto, resulta ideal para trabajar con niños o adultos con una buena memoria visual. Es un tipo de aprendizaje que potencia este tipo de memoria y que además permite trabajar con niños con dificultades en otras áreas, pero con una buena memoria visual, por ejemplo, niños con ciertas discapacidades intelectuales. Aural. Estos estudiantes aprenden mejor cuando escuchan, por ejemplo, en las discusiones, debates o simplemente con las explicaciones del profesor, mientras otros estudiantes pueden aprender más al llegar a la casa y abrir el manual de clase. Estos aprenden mucho en el aula, escuchando a los maestros. Kinestésico. Estas personas aprenden mejor con la práctica, es decir, haciendo más que leyendo u observando. En esta práctica donde se llevan a cabo el análisis y la reflexión, los maestros que quieran sacar el mayor rendimiento de estos estudiantes deben involucrarlos en la aplicación práctica de los conceptos que pretenden enseñar. El uso de la plataforma X es útil a un solo estilo de aprendizaje. Ninguna plataforma es muy buena. Son muy aburridas en mi opinión personal, ya que no se aprende ni se entiende nada sobre algunos temas desarrollados. Muchos hasta el inicio, tal vez porque las aplicaciones y las plataformas tienen muchas fallas, tienen dificultades por el cual tenemos que atravesar cada estudiante o cada docente, ya que eso no es culpa de nadie. El gobierno mismo piensa que porque somos jóvenes vamos a captar y entender la tecnología, el manejo, pero pisando la realidad, eso no es cierto, ya que esto es un mundo nuevo donde nos estamos adaptando a una educación, a otro modelo de educación que así de la nada estamos entrando, se podría decir. Y muchos de nosotros también, los jóvenes, no estamos adaptados a este tipo de campo, y el cual sí son buenas, algunas como Zoom sí son muy aplicables, muy sencillas, pero tienen fallas. Y claro, pero las demás plataformas digitales son muy complicadas de manipular, ya que nos confunde y nos aburre, así que ninguna aplicación es buena para mí, ya que no estamos habituados. Y en síntesis, eh, la tecnología y la educación virtual y las plataformas y demás son buenas, tienen un uso, tienen una forma de manipularlas, pero no lo hacemos de la manera correcta y eso nos estresa a veces a todos. E incluso aquí las personas que viven en el área rural donde no se puede optar con un internet al 100%. Bueno, en fin, muchos aspectos en el cual la educación virtual no es 100% bueno. ¿Qué pasa entonces con los estudiantes que tienen estilos de aprendizaje? Podemos intentar averiguar nuestro estilo empleando una otra forma de aprender o de captar lo que queremos aprender, como cuestionarios más o menos complejos,
preparados para ello. Por otra parte, el espacio, el tiempo influye mucho en la hora de aprender y captar la información. Cada quien tenemos nuestro estilo, podemos crear, podemos optar por uno, ya que es nuestra mente, nosotros debemos saber cómo captamos y aprendemos mejor la información que queremos entender, ya que una de ellas, la que más me resalta a mí, más importante como muestra la imagen, es una exposición por el cual una persona se da maneras de aprender, de captar información, ya que en la exposición es donde se desenvuelve, donde expone, expresa todo lo aprendido y entonces da a conocer a sus compañeros del tema y sus compañeros entienden. ¿Por qué? Porque en la exposición utilizamos términos muy generales, términos muy eh, comunes, que por el cual la intención es hacerle entender a esa persona que me está escuchando, hacerle entender, aunque el 10% del tema que estoy desarrollando. La exposición es una manera de aprender, una manera de, un estilo, se podría decir, de entender mejor las cosas. Incluso podemos hacer debates entre nosotros mismos. Eso. Creando nuestro propio estilo de aprendizaje. Este mismo desarrollo, lo que hoy en día conocemos como aprendizaje experiencial, según el cual en todo el proceso de aprendizaje hay que diferentes pasos que se repiten cada vez que incorporamos algún concepto nuevo. Yo lo dije anteriormente que cada uno de nosotros debemos crear nuestro estilo propio de aprendizaje, uno nuevo, uno que esté habituado a nosotros, uno que nos sintamos mejor, nos, nos guste y sea efectivo, lo más importante que sea efectivo, ya que por el cual muchos estudiantes últimamente optan por crear su estilo de aprendizaje propio, ya que los que existen, para muchos no somos todos iguales, puede que funcione, puede que no, y, y bueno, buscamos una manera nueva de aprender, de captar muy buena información. Por ejemplo, la mía es simplemente cuando tengo un tema que me dan para exponer o para estudiarme para un examen, simplemente lo que hago es buscar videos relacionados con ello, ver 2 veces a lo mucho y entiendo. Y cuando se trata de un texto, porque no solamente es videos, cuando se trata de un texto, el silencio absoluto, el descanso de 15 minutos y 15 minutos de lectura, es muy buena, pero lo principal es la mente. La mente debe estar concentrada al 100% en el texto y 100% si es video. Eso. Y el absoluto silencio, en mi caso. Pero hay muchas personas que incluso tienen su manera de captar información escuchando full música, comiendo. Y bueno, pues cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje. Usar plataformas, usar diferentes plataformas ayudaría a mejorar la calidad de la educación virtual. Interesante. Veamos. La educación superior no puede sustraerse a esta realidad. Las posibilidades de acceder vía Internet a información pertinente relativa a la educación en distintos contextos y la discutirla con los compañeros y el facilitador para analizar y determinar la pertinencia de su aplicación a la realidad nacional. Eh, Usar diferentes plataformas, en mi opinión, uno se estresa bastante, porque no podemos estar todo el día pegados a una computadora. Ya, entonces, para mí no ayuda, no ayuda. Incluso hay memes, incluso hay eh,
muchos memes en Facebook donde se dice que los estudiantes hacen las tareas solo por cumplirlas. Nada más, no entienden ni están entendiendo la información. Bueno, yo no puedo confirmar esto 100% real, ya que tal vez me estoy equivocando, tal vez del porcentaje hay una cierta cantidad que tal vez un estudiante se da la manera de entender, pero y la gran mayoría, ¿qué es lo que pasa? Pasa que pasamos clases, no participamos por el miedo a que cómo se escuche mi voz, miedo a fallar, miedo a cometer un error, miedo a equivocarme y todo eso. Y miedo a eso. Incluso detrás de la pantalla somos bien tímidos, no participamos. Incluso hay personas que entran a las clases por cumplir, por asistir. Ya, entonces, viendo la realidad de Bolivia, yo creo que esto no nos ayudaría, en absoluto. Tendríamos que empezar desde un inicio, así como iniciamos desde la escuelita, todos con nuestro lápiz y cuaderno. Y así tendríamos que iniciar nosotros todos con un celular y empezar de cero. Recién tal vez podemos capacitarnos, aprender mejor el uso del celular. Pero es muy difícil pues, en este tiempo, ya que el celular lo hemos usado de distinta manera desde pequeño, ya que solamente servía para música, juegos, ahora redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, yo qué sé, etcétera. Bueno, pues entonces pisando la realidad, como les decía, que esto no nos va a ayudar a muchos, quizás un porcentaje menor, pero estresa la verdad, porque incluso cuando no logramos entender un tema volvemos a leer el PDF que manda, porque eso solo puede ver a través de pantallas. eh, en fin, esto no ayuda en nada. Tendríamos que tener una capacitación, una forma, una manera de que nos envíen trabajos, que nos den buenos materiales, quizás así. Porque incluso algunos docentes simplemente mandan documentos, leen, o sea, como si ellos tampoco lo entendieran. En mi opinión, eso. Y bueno, yo no cuestiono a nadie y la calidad de la educación virtual está por ahí. No está bien sentada y, y bueno, he escuchado casos incluso donde muchos compañeros míos, amigos míos, de otros lados están congelando carreras. ¿Por qué? Porque la educación virtual no es buena. Ellos mismos se dieron cuenta que es gasto de tarjetas si es que vives en un área rural. No entiendes, te estresas tanto ver la computadora, no puedes. Eso es en una mayoría. En otros también quizás tienen wifi en casa, tienen otra vida. Tienen wifi, tienen las comunidades, tienen el acceso al internet, tienen acceso a una computadora. En excepción de ellos, sí, bueno, yo creo que la educación virtual es muy favorable, porque también podemos hablar acerca de que es beneficioso, ya que nos da tiempo, quizás, pero si nos llenan de tareas, ahí sí que no tenemos tiempo. Eso. Siguiente página. Desventajas de la educación virtual. Hoy solamente voy a hablar de las desventajas, porque de las ventajas no puedo hablar porque no tengo conocimiento de ellos. La realidad en que sí ayudaría, pero las ventajas grande, ya lento y con muchas dificultades al entender y comprender un tema, ya que no todos tenemos el acceso y la
experiencia de manipular programas, ya que esto nos llevaría al estrés. La educación virtual no es buena ni aplicable. La presencial es mucho mejor y tiene muchas ventajas de ampliar la información relevante para las propuestas individuales de la investigación. Eh, Como pueden ver en la imagen, eh, esas son las desventajas de la educación virtual. Mi experiencia propia, yo eh, por entender un tema he leído como hartas veces un PDF y ni así, al final eh, no entendía nada, me empezó a estresar, tenía justo otro examen de otra materia, tenía que enviar otro trabajo, eso estresa, la verdad. Y más cuando tu computadora o tu celular tiene fallas, porque nada es perfecto, nada en internet no es rápido, nada sale como tú quisieras, pero es así. Esa es la principal desventaja de la educación virtual. Un dolor de cabeza que quizás solo me pasa a mí, pero o también a ustedes, no sé, díganme a ustedes. Pero esas son las desventajas de la educación virtual, ya que no podemos ampliar la información mediante las clases presenciales. Conclusión. Según mi punto de vista, la educación virtual no es buena, ya que tiene muchas deficiencias, aspectos por el cual no llegamos a optar el internet o entender algún determinado tema como muchos piensan. Las clases virtuales son muy aburridas en lo general y no puedo entender muy bien los temas desarrollados, por el cual pienso que sería mucho mejor volver a las clases presenciales, ya que con las clases virtuales no es fácil adaptarnos, donde la tecnología de internet no está a nuestra completa disposición. Gracias.